centígrados, ¿sí? ¿Qué más reportes tenemos? Bueno, dentro de la reportería también podemos contar con ciertas gráficas, como las que vemos en pantalla, donde vamos a revisar nivel de combustible ya, pero en litros y galones, acá en porcentaje, la temperatura del motor y revoluciones por minuto. Entonces tenemos varias gráficas del comportamiento del vehículo. Estas gráficas, como ya les había mencionado, se van a habilitar siempre y cuando el vehículo como tal nos permita obtener toda esa información. Ahora, para no hacerlo esto muy teórico, vamos a pasar a la plataforma. Yo aquí tengo un usuario de prueba donde tenemos un vehículo, ¿sí? Que dispone justamente de este accesorio. Entonces vamos a iniciar con la parte de la configuración. Vamos a ir a la sección configuraciones. Bueno, antes de pasar a configuraciones, es importante que ustedes conozcan, esto ya lo hemos venido hablando en varias sesiones, que dentro de la plataforma nosotros en la parte superior derecha vamos a tener estos botoncitos que nos permitirán acceder a cada uno de los portales. En este caso tengo habilitados estos portales, las configuraciones, todas las configuraciones las vamos a realizar desde la sección configuraciones. Entonces, en este caso, vamos a configurar la parte del Canvas. Voy a acceder al dispositivo, ¿sí? Y dentro de la configuración del dispositivo vamos a ingresar toda la información que corresponde al dispositivo y en la parte inferior vamos a bajar un poco donde dice combustible, vamos a llenar justamente la información que habíamos visto en la presentación. En este caso vamos a colocar la cantidad del tanque de combustible, ¿sí? Y las unidades. Entonces, en este caso este vehículo la capacidad del tanque de combustible es de 164 galones. Aquí yo puedo seleccionar litros o galones, dependiendo de la unidad. Y aquí yo he colocado la tolerancia para la alerta de nivel de combustible de un 10%, ¿sí? Aquí yo les recomiendo colocar de un 10% en adelante, porque puede ser que cuando los caminos son como muy irregulares, empieza el vehículo a moverse y empieza como que a generar una falsa alerta de la tolerancia de combustible. Entonces, si colocamos un 10%, probablemente las alertas que se generen no sean por causas de lo que les acabo de mencionar, sino más bien porque realmente existe una baja del nivel de combustible en este porcentaje, ¿sí? Entonces, súper importante que ustedes determinen, sobre todo en este aspecto, cuando tenemos robos de combustible, este parámetro o esta alerta es realmente interesante y realmente útil. Entonces, esto lo vamos a definir. En este caso, yo he colocado el 10%, como les menciono, y aquí también vamos a poder colocar la tolerancia para la alerta de revoluciones por minuto, ¿sí? Depende del vehículo, no es lo mismo las revoluciones por minuto de un vehículo liviano como de un vehículo pesado, entonces depende del vehículo y aquí lo vamos a colocar. En este caso vamos a tomar el ejemplo de la presentación donde yo había colocado 1600 y activo el check para que me llegue una notificación. Entonces, una vez que yo configure esta sección, ojo que esto únicamente lo vamos a tener habilitado siempre y cuando tengamos el dispositivo, el Canvas. Si nosotros nos fijamos en nuestra flota de vehículos, aquellos vehículos que no tienen el accesorio, simplemente esta sección no les va a aparecer. Entonces, si se preguntan por qué yo no tengo esta parte, es porque no tienen el accesorio disponible o instalado en su vehículo. Más abajo tienen las configuraciones que ya las hemos venido revisando en varias ocasiones. El tema de hoy nos vamos a enfocar en la parte de Canvas. Y una vez que nosotros colocamos estas configuraciones, lo que vamos a hacer es bajar a la parte inferior y vamos a guardar la información. Con eso hemos configurado la primera parte. Ahora, vamos a ir a la parte de reportería. Voy a abrir la pestaña de reportes. Y dentro de los reportes, nosotros tenemos varios reportes.
¿sí? Aprovecho este espacio para mencionarles que dentro de la reportería se ha hecho una mejora bastante significativa porque si ustedes se dan cuenta o se fijan en esta parte, yo voy a tomar este ejemplo que es del reporte historial, donde vamos a ver la información del Canvas. Si yo me coloco sobre el rango de fechas, y esta es la mejora, yo voy a tener información, puedo sacar de un mes, ¿sí? Antes se veía un poquito limitado con el tema de sacar la reportería por fechas, algunos reportes nos permitían tomar información de 15 días, pero hemos mejorado en este aspecto, siempre estamos haciendo mejoras en la plataforma y pues como les digo, aprovecho este espacio para indicarles que ya podemos tomar información del mes, por ejemplo. Incluso, si ustedes estuvieron viendo la parte de reportería en la plataforma, se van a dar cuenta, y esto es algo que no todas las plataformas lo permiten, ¿sí? Es un diferenciador de parte de nuestro lado, donde si colocamos, por ejemplo, en este caso el reporte de historial, si yo quiero información del año pasado, a partir de mayo, yo ya tengo esa información acá, mayo de 2020. Entonces podría sacar un reporte del mes de mayo del 2020, ¿sí? Eso únicamente quería mencionarles, hacer un paréntesis y aprovechar el espacio para comunicar estas mejoras. Siempre es importante que ustedes conozcan, si bien es cierto que a través de nuestra área de marketing se hacen las comunicaciones, a través de nuestros ejecutivos también, es importante que tomemos un espacio para mencionar estos cambios y estas mejoras. Aquí yo voy a colocar información, como este dispositivo no lo tengo desde el 2020 necesariamente instalado, voy a tomar información de una fecha, por ejemplo, del 27 de mayo, sé que estuvo por ahí operando este dispositivo cuando hicimos pruebas. Y dentro de este reporte de historial, ustedes van a poder visualizar información como histórico, recorrido del vehículo, en el mapa, ¿sí? Yo puedo seleccionar varios mapas dentro de este reporte, ¿sí? Aquí, dependiendo de los mapas habilitados, pues yo voy a poder tener esta información. Más abajo yo voy a tener el histórico, el minuto a minuto del dispositivo, voy a poder exportar el reporte en un Excel, en formato KML para luego utilizar pues este formato en algún visor de mapas como Google Earth, por ejemplo. Pero acá, en esta pestaña que se encuentra en la parte superior izquierda, vamos a seleccionar Canvas. Sí, y aquí vamos a tener toda la información de Canvas, la información que les había mencionado, minuto a minuto, ¿dónde? Vamos a poder visualizar información del odómetro, ya hay información del odómetro que me muestra el vehículo. Vamos a ver las revoluciones por minuto, la velocidad, en este caso, bueno, estaba detenido este vehículo, el porcentaje de combustible, ¿sí? La cantidad de combustible en galones. Como nosotros hemos seleccionado la unidad de medida galones, aquí me va a presentar en galones, y la temperatura del motor. Con esto vamos a poder dar seguimiento minuto a minuto de lo que está sucediendo con nuestro vehículo. Adicional, yo voy a poder ver gráficas, como por ejemplo el nivel de combustible. Bueno, en este caso, como estábamos haciendo unas pruebitas, vamos a ver que el vehículo estaba sin movimiento y pues el nivel de combustible siempre va a presentarnos en el mismo nivel. Las gráficas que nosotros vamos a observar, si nosotros nos movemos con el cursor, vamos a poder visualizar la fecha, la hora, el porcentaje, ¿sí? Aquí vamos a ver esa información. Vamos a cambiar a otro indicador, por ejemplo, el nivel de combustible en litros por galones. De igual manera, como no estuvo en movimiento, vamos a ver una gráfica que básicamente es una recta. Y de igual manera, si nosotros nos movemos sobre la gráfica, vamos a ver, por ejemplo, información de la fecha y hora en ese momento y el nivel de combustible con las unidades seleccionadas, en este caso galones.
También la temperatura del motor. Aquí, por ejemplo, hemos tenido un cambio. Le voy a hacer un poquito más grande la gráfica para poder observar. Aquí. Entonces vamos a ir viendo también la temperatura del motor minuto a minuto. Toda esta información del historial es minuto a minuto. Vamos a ver las revoluciones por minuto. De igual manera, en este caso, bueno, en estas fechas no estuvo en movimiento, ¿sí? Entonces vamos a poder visualizar esa información. Esto con respecto a los reportes de historial, ¿sí? Nosotros tenemos varios reportes. El que nos permite visualizar información de Canvas es el historial. Ahora, voy a regresar un momento a la presentación, ¿sí? Y hablarles un poquito de lo que es analítica avanzada. Hemos visto al momento qué es el Canvas, cómo configurar en la plataforma, cómo generar alertas, ¿sí? Los reportes, pero quiero ir un poquito más allá de la plataforma y hablarles sobre lo que es la analítica avanzada. La analítica avanzada, ¿cómo lo manejamos nosotros? Primero utilizamos un visor que dentro del cuadrante de Gartner, que nos dice cuáles son las marcas o los productos que están posicionados en el mercado. Tableau es uno de esos que está en uno de los cuadrantes de Gartner. Es decir, es una marca, en este caso es un visor de datos estadísticos, que está posicionado en el cuadrante de Gartner y pues que nosotros hemos decidido utilizarlo para mostrar la información que cada uno de los clientes va generando con los dispositivos. Si bien es cierto que nosotros podemos mostrar información generada por el GPS, también lo hacemos con los dispositivos Canvas, ¿sí? Porque vamos a poder obtener más parámetros, más indicadores y poder trabajar en un tablero que nos permita posterior tomar decisiones, ¿sí? O tal vez controlar. Y dentro de esos tableros que nosotros hemos seleccionado para la presentación de hoy, tenemos los hábitos de conducción que vamos a poder monitorear, evaluar, corregir el desempeño de cada uno de los conductores, ¿sí? Por un tema no solo de multas, de accidentes, sino también por un tema de salud del vehículo, que es muy importante, ¿sí? Mediante los hábitos de conducción, nosotros vamos a poder conservar de una manera mucho más prolongada la vida y salud del vehículo y disminuir ciertos costos que tal vez por tener un mal conductor y no poder identificarlo, nos va a generar tal vez unos mantenimientos correctivos y en lugar de pues mantener al vehículo disponible y con una buena salud. Entonces, eso también lo podemos trabajar a través de los tableros de analítica avanzada. Tenemos tableros de consumo de combustible, donde vamos a poder optimizar el consumo de combustible y ahorrar costes innecesarios. Sí, siempre hablamos de costos, de ahorro en ese sentido, ¿sí? Porque realmente la parte económica, nosotros tal vez no nos damos cuenta, ¿sí? Cuando tenemos un mal conductor, no es tan visible a simple vista. Pero cuando ya ponemos la data, ya la medimos, nos vamos a dar cuenta que sí, podemos corregirlo y podemos ahorrar costos. Entonces, en ese sentido, tenemos un tablero de consumo de combustible, hábitos de conducción. También quiero mostrarles uno de control de operaciones para optimizar el rendimiento de la flota, ¿sí? Midiendo, por ejemplo, las horas de uso de motor, las horas de motor en ralentí, horas de detención. Este tema de horas de motor en ralentí, súper importante en cualquier operación. Súper importante porque no solamente hay un valor involucrado en consumo de combustible, sino que también hablamos nuevamente de la salud del vehículo. Si nosotros tenemos mucho tiempo el vehículo en ralentí, lo que va a suceder es que tarde o temprano, va a afectar al motor del vehículo. Entonces, ese parámetro es también súper importante dentro de cualquier operación. Y el último tablero que vamos a visualizar es de uso de la flota. Vamos a poder
ver, por ejemplo, parámetros de distancia por tiempo, detención del vehículo, revoluciones por minuto. Eh, bueno, voy a pasar a mostrarles, ¿sí? Esto ya no es en plataforma, es justamente en este visor que se llama Tableau. Vamos a poder visualizar los tableros que les había mencionado. Entonces, vamos a ver un ejemplo y aquí vamos a hablar de hábitos de conducción. Si bien es cierto que dentro de la plataforma nosotros tenemos unos reportes que nos permiten visualizar todo lo que son hábitos de conducción, muy probablemente, dependiendo de la operación, me dicen o me dirían, Karina, ¿sabes qué? Muy bueno tu tablero de hábitos de conducción, sin embargo, yo tengo un parámetro adicional que quiero medir, ¿sí? Y en base a ese parámetro, yo voy a calcular mi puntaje de conducción. Este es el caso. Vamos a hablar, por ejemplo, de este tablero que es de hábitos de conducción, donde vamos a tener ciertos parámetros que normalmente no se podrían medir si no tendríamos este accesorio Canvas. Por ejemplo, tenemos parámetros que sí los he medido en base al dispositivo, bueno, y parámetros que realmente con el Canvas únicamente se van a poder medir. Como por ejemplo, para este cliente en particular hablamos de eventos fuera de zona verde, ¿sí? Y antes de pasar esa parte, les voy a mostrar acá, en este tablero de control de operación, donde tenemos esos eventos de fuera de zona verde. ¿Y qué son estos eventos de fuera de zona verde? Voy a pasar un poquito para acá primero para explicarles esta sección. ¿Qué es lo que estamos midiendo con esos eventos? Dentro de la operación, estamos midiendo, gracias al Canvas, las revoluciones por minuto. Hablamos que dentro de las revoluciones por minuto permitidas está en este rango de 1200 a 1600 revoluciones por minuto. Esos son los eventos dentro de zona verde. Cuando hablamos de revoluciones por minuto fuera de este rango, vamos a considerar, por ejemplo, aquí de 1000 a 1200 o de 1600 a 1900, hablamos de una zona naranja. Y ya más de 1900 y menos de 1000 hablamos de una zona roja, ¿sí? Entonces, entendiendo esta parte de los rangos en los cuales se miden las revoluciones por minuto, para este caso en particular, vamos a hablar de los eventos fuera de zona verde, es decir, de los 1200 hacia abajo o de los 1200 hacia arriba. Aquellos vehículos que se están conduciendo o estamos teniendo revoluciones por minuto fuera de este rango verde. Ahora, me voy a volver a la parte de hábitos de conducción, una vez que ya se entendió a qué hace referencia estos eventos fuera de zona verde. Dentro del tablero de hábitos de conducción tenemos varios indicadores. Kilómetros recorridos tomados del odómetro. Total de eventos es la sumatoria de los eventos generados que ya los vamos a ir viendo más adelante. El puntaje de conducción. Este puntaje de conducción es calculado en base a 100 puntos y pues dependiendo de los eventos vamos a tener penalizaciones en cada evento que generemos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 100 puntos, tengo acelerados bruscos, frenados bruscos, excesos de velocidad en geocercas o eventos fuera de esta zona verde que les había mencionado, todos estos eventos van a ir penalizando mi puntaje de conducción, que lo ideal sería mantenerse en 100 puntos. Y dentro de los parámetros son los que les he mencionado, eventos fuera de zona verde, cuando conducimos fuera de esa zona, y más abajo vamos a poder determinar el detalle de los hábitos de conducción, ¿sí? En cuanto a cada uno de los eventos. Aquí yo voy a tener el detalle, voy a poder colocar de mayor a menor, de menor a mayor, ¿sí? Vamos a colocarlo de forma que me muestre los que tienen mayor puntaje, ¿sí?
y los que tienen, voy bajando y pues voy a ir revisando los que tienen menor puntaje. Esto me va a mostrar, por ejemplo, si yo me fijo únicamente en esta placa, vamos a ver cuántos eventos ha generado este vehículo. Pero si yo me voy más abajo, voy a tener un ranking ya del puntaje de conducción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer dentro de mi operación? Me voy a bajar y voy a tomar en consideración los vehículos que están acá, ¿sí? Para mí, un puntaje de conducción malo podría ser desde los 70 hacia abajo, ¿sí? Ese es un conductor, eh, no un conductor bueno, ¿sí? Y aquí ya podría prestar atención, pero hay operaciones que realmente me han dicho, bueno, para mí, permitido más de 80, menos de 80, eso es sanción. Entonces, gracias a este tablero, rápidamente yo puedo visualizar aquellos puntajes o aquellos vehículos, aquellas placas que tienen puntajes deficientes, por ejemplo este, ¿sí? Y tomar acciones al respecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo en consideración este vehículo, voy a tener información únicamente de ese vehículo y voy a poder visualizar qué es lo que está pasando con ese vehículo, ¿sí? Aquí yo tengo el detalle de todos esos eventos que produjeron que mi puntaje sea de 66. Voy a quitar esto de aquí para mostrar todo nuevamente. A ver, ahí. Y bueno, también yo voy a poder ver las velocidades únicamente de ese vehículo. Ahorita le quité el filtro. Pero también voy a poder visualizar dentro de este tablero las velocidades máximas, velocidades promedio. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para saber a qué velocidad máxima llegó ese vehículo en particular y saber en qué promedio está conduciendo el vehículo, porque puede ser que un día llegó a los 150 kilómetros por hora, pero realmente en promedio yo tengo el 25. El promedio es un parámetro bastante complejo de analizar porque toma los valores bajos, los valores altos y los promedios, pero el valor máximo sí es un dato bastante útil y bastante interesante. Me voy a regresar un poquito y aquí vamos a ver los kilómetros recorridos. También en un ranking de cuántos kilómetros ha recorrido cada uno de mis vehículos. En esta parte, bueno, tengo otro tablero que nos va a poder facilitar lo que les iba a mencionar, así que nos vamos a ir más abajo. Bueno, aquí también yo tengo los rangos de revoluciones por minuto, ¿sí? Y aquí yo voy a ver un ranking de aquellos que están eh, conduciendo fuera de zona verde, ¿sí? Si bien es cierto que yo tengo porcentajes de todos mis vehículos, aquí yo ya puedo ver el detalle de estos vehículos que están conduciendo fuera de la zona verde o de la zona permitida. En este caso tengo un vehículo que está en rojo. Entonces, aquí es donde yo, como jefe de logística, valido, verifico y tomo acciones frente a estos conductores o a estas placas de vehículos, ¿sí? Para mejorar estos puntajes de conducción. Súper importante, puntajes de conducción para evitar accidentes por un lado y por otro lado, para conservar la salud del vehículo como tal. Esto con respecto a los hábitos de conducción. Vamos a ver un poquito lo que es el uso de la flota. Vamos a tomar este mismo ejemplo para seguir el hilo de la presentación. Y bueno, aquí ya vamos a hablar de un tema de kilómetros recorridos. De igual manera, vamos a tener siempre este indicador de kilómetros recorridos, las horas de actividad, horas en ralentí, parámetro que les había dicho súper importante, el consumo de combustible en galones y las horas fuera de zona verde, ¿sí? Entonces, ya no hablamos de cantidad, ¿sí? De veces que se ha generado esta alerta, sino ya hablamos de tiempo en el cual yo he estado fuera de zona verde, es decir, fuera del rango establecido para las revoluciones por minuto. Aquí vamos a ver un indicador de ralentí. Entonces ya hablamos de otros indicadores también importantes, donde vamos a ir visualizando mes a mes
cómo ha estado el desempeño o el comportamiento de todos mis vehículos en general. Entonces, en este caso, por ejemplo, veo que en mayo tengo aquí un pico, aquí tengo varios picos, y puedo ir analizando ya más a detalle, más adelante, qué es lo que ha sucedido en estas fechas. Súper importante esta parte, ¿por qué? Porque si yo solamente me baso en los reportes, si yo, por ejemplo, saco un reporte del mes de abril, difícilmente yo vea los picos que he tenido. Necesito una gráfica como para que la información sea más digerible. En este caso, de una manera súper rápida, yo puedo visualizar que en mayo yo tuve unos picos, ¿sí? Que ya están marcados en rojo, incluso porque tengo un semáforo, donde me dice que tengo mucho tiempo en ralentí. Entonces yo rápidamente digo, bueno, en este caso, el 4 de mayo, tengo un pico, lo que voy a hacer es ir al detalle de qué es lo que sucedió ese día, cosa que no podría hacerlo con un reporte tradicional donde diga, sácame el tiempo ralentí del mes de mayo. Entonces esta gráfica también es súper útil. Hablamos también de rendimiento de combustible. ¿Sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando tuvo un mayor rendimiento. Estos indicadores ya van trabajados muy específicamente a cada operación, ¿sí? Hablamos de rendimiento de combustible en función de los kilómetros que se han recorrido y el consumo de combustible como tal, ¿sí? Entonces, es básicamente un indicador de rendimiento calculado en base a la distancia y al combustible. También vamos a tener los kilómetros recorridos nuevamente y vamos a ver acá otro tipo de indicadores, como por ejemplo las horas de motor versus las horas ralentí. Entonces, si yo me fijo en este punto, por ejemplo, cuántas horas yo tuve realmente operativo o en movimiento mi vehículo y cuántas horas las tuve en ralentí por vehículo. Si ustedes se dan cuenta, las gráficas me permiten asimilar mucho más rápida la información porque rápidamente yo puedo ver que esta placa tiene mucho tiempo en ralentí. Sí, a diferencia, ojo que horas de uso está en un ranking, digamos, del 2, 4, 6, 7, está en séptimo lugar, versus este vehículo que ha estado en movimiento tantas horas y ha tenido básicamente 63 horas en ralentí, ¿sí? Entonces, rápidamente yo puedo identificar aquellos vehículos que están teniendo más tiempo en ralentí, que es un parámetro que, como les digo, tal vez no es visible a simple vista o palpable a simple vista, pero el ralentí nos va a consumir combustible. Primero, va a generar tiempos muertos, porque son tiempos muertos, y adicional, si nosotros excedemos de ese tiempo, pues vamos a tener afectaciones al motor. Tarde o temprano va a afectar al motor. Tenemos otro indicador de consumo de combustible, como un ranking, y aquí, bueno, consumo de combustible únicamente como consumo, pero aquí ya vamos a ver un rendimiento de combustible, ¿sí? Es el mismo rendimiento que hablábamos de acá, ¿sí? Pero ya por cada placa vehicular. Es decir, si nosotros queremos ver aquellos que están rindiendo más en función de la distancia que recorren, vamos a ver aquí, por ejemplo, este vehículo que está en primer lugar y asimismo aquellos que pues tienen un bajo rendimiento. Y siempre con una semaforización, rojo es alerta y verde es que está correcto. Más abajo vamos a ver un uso de flota por franja. Vamos a ver, esto es súper interesante porque son gráficas bastante simples, pero que aportan con mucha información. Por ejemplo, vamos a hablar de uso de la flota por franja horaria. De esta manera yo determino si mis vehículos o mi flota de vehículos está transitando más en la mañana, en la madrugada, en la tarde o en la noche. Incluso si yo tengo horarios restringidos, voy a saber que en algún momento, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a decir que en la madrugada mis vehículos no pueden transitar. Sí, depende de la operación, ojo, estoy poniendo un ejemplo únicamente. Y aquí vamos a ver que sí tenemos tránsito durante la madrugada.
Incluso me da un detalle de las horas del motor, del porcentaje, de qué hora hasta qué hora estuvo transitando, ¿sí? Bueno, cómo está clasificado en realidad. Y de esta manera determino que hay vehículos que están transitando en la madrugada, es decir, en mis horarios no permitidos. El siguiente me permite ver todo lo que es uso de la flota, pero en días de la semana. De esta manera yo puedo determinar si mi flota está sobreutilizada, subutilizada, dependiendo del día de la semana, y hacer mejoras en cuanto a la operación como tal. Por ejemplo, veo en algún momento, este no es el caso, pero en algún momento puedo visualizar que los días lunes mi flota no circula o tiene un porcentaje de circulación bastante bajo. En ese sentido, yo puedo revisar qué es lo que está sucediendo internamente y pues tomar medidas para mejorar ese uso de la flota, ¿sí? De esta manera yo equilibro todo lo que es el uso de la flota. Y asimismo tengo un indicador de franja laboral para saber en qué porcentaje se está usando los fines de semana y entre semana. Esto con respecto al uso de la flota. Algo bastante interesante también es que estos reportes son muy dinámicos. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo unos filtros donde puedo seleccionar, en este caso, por ejemplo, una fecha, un rango de fechas específico. Vamos a tomar el ejemplo de junio, eh, ¿sí? Y vamos a ver cómo cambian los indicadores. Sí, puedo colocar un grupo de vehículos, en este caso puedo seleccionar una marca, ¿sí? Un modelo. Sí, si yo quiero visualizar información por marca, por modelo, lo puedo hacer desde acá. Entonces, súper dinámico el tema del uso del tablero. Vamos a ir al control de operación. En el control de operación vamos a ver otros indicadores para seguir con el hilo de este tablero. Sí, vamos a ver, algunos indicadores se repiten, como por ejemplo kilómetros recorridos, es algo que siempre debe estar visible en cualquier información que respecta a estos. Consumo de combustible en galones, horas de motor ralentí. Aquí ya hablamos de los eventos de las revoluciones por minuto, incluimos, ¿sí? Este ya es un reporte mucho más completo porque hablamos de toda la operación. El rendimiento de combustible, indicador de ralentí e indicador de fuera de zona verde. Sí, entonces es como que unimos los dos reportes, sí, ciertos indicadores, porque no existe nada de hábitos de conducción, pero sí los indicadores como por ejemplo eventos de las revoluciones por minuto fuera de zona verde. Y aquí vamos a ver gráficas muy similares al reporte anterior, como el tiempo ralentí, fuera de zona verde, ¿sí? En qué porcentaje. Y aquí, por ejemplo, tengo un pico en rojo que me dice que el 3 de junio, claro, yo lo filtré únicamente de junio, recuerdan que yo lo había filtrado, y aquí me dan picos, por ejemplo, que el 3 de junio tuve este pico justamente en esta fecha. De esa manera yo puedo visualizar qué es lo que sucedió en esa fecha, pero así rápidamente yo ya determiné que algo está pasando aquí. Kilómetros recorridos versus rendimiento. Aquí ya lo vemos mucho más claro porque vamos a ver los kilómetros que va recorriendo cada vehículo y pues el rendimiento que tiene cada uno de ellos. Voy a bajar un poquito y vamos a ver indicadores que ya los habíamos visto. Simplemente esto es un reporte consolidado y agregado ciertas cosas. Vamos a ver las horas de motor versus el indicador ralentí, que es lo que ya habíamos mencionado, consumo de combustible, rendimiento de combustible, y nuevamente el histograma de conducción de rangos de revoluciones por minuto. Ahora, yo les había mencionado de un reporte que se llama consumo de combustible. Vamos a irnos únicamente a esta parte de consumo de combustible, que es bastante interesante porque aquí en este reporte ya no solo vamos a ver consumo de combustible, sino ya vamos a costear el consumo. Y aquí lo que vamos a hacer es visualizar el costo total de combustible, este tablero está en dólares, el
total de combustible gastado en galones, la distancia total recorrida y el tiempo total en ralentí. ¿Por qué tomamos estos indicadores en este tablero? Porque vamos a hacer un análisis de cuánto estamos gastando combustible, tanto en galones como en dólares, de un vehículo o de mi flota de vehículos que está en movimiento y también está en ralentí. Aquí vamos a ver como dos indicadores, que es la distancia recorrida y el tiempo ralentí. Una gráfica súper rápida, donde vamos a ver el costo que hemos tenido de mi flota de vehículos por haber recorrido una distancia, es decir, por tener operativo, por haber estado en movimiento, y pues aquí vamos a tener también el costo que implica el tiempo en ralentí. ¿Sí? Entonces, en base a esos dos indicadores, yo veo que obviamente el tiempo en ralentí va a tener un menor costo, bueno, en este caso, pero hemos tenido casos que realmente este tema del tiempo ralentí se lo evidencia en los tableros y ha sido mucho mayor al que estamos viendo en este momento. Pero esta es una operación, digamos que estándar. Y vamos a poder visualizar un histórico, ¿sí? Es decir, día a día, cuál ha sido el costo, tanto por distancia recorrida como por ralentí. Entonces, aquí también, fácilmente, con una gráfica yo identifico que en este día yo he tenido más gasto por tiempo ralentí que por la distancia recorrida. Y asimismo, aquí yo visualizo que el tiempo ralentí es súper bajo. Entonces, en estos días donde visualizo estas anomalías, anomalías, voy a tomar más precaución, ¿sí? Y más acá vamos a poder visualizar en un ranking, ¿sí? ¿Cuáles son los vehículos que más tiempo ralentí han tenido? En este caso, este camión, por ejemplo, 2 días, 10 horas, 19 minutos. Y asimismo también puedo hacer un ranking por distancia recorrida, que no viene a ser lo mismo que aquellos que han estado más en tiempo ralentí. Vamos a ver qué cambia. Teníamos el camión, camión número 6, si no me equivoco, ¿sí? Que es el que más tiempo en ralentí ha estado dentro del rango de fechas establecido en esta sección. Y pues cuando yo cambio a distancia recorrida, vamos a ver que el camión 6 está acá. Entonces, no necesariamente que haya recorrido una distancia específica o que haya recorrido más distancia que el resto de vehículos, significa que voy a tener más tiempo ralentí, ¿sí? En este caso, este vehículo pues ha permanecido mucho tiempo en ralentí y no está dentro de ser el primero que ha recorrido más kilómetros. Esto con respecto a este tablero, básicamente vamos a poder visualizar tanto en tiempo, en kilómetros, como en costos. Si ustedes se fijan en el cuadrito que me presenta, me dice costo por distancia recorrida o por tipo y costo total. Entonces vamos a poder ir analizando aquellos costos, tomar acciones. Es importante que cuando nosotros usemos este tipo de información, este tipo de tableros, lo que debemos hacer es tomar decisiones frente a ciertas anomalías. Por ejemplo, si yo me fijo aquí, voy a ver el detalle de qué es lo que sucedió en este día. Sí, tal vez puedo filtrar por acá o sacar un reporte dentro de CarSync, de la plataforma, y determinar qué es lo que sucedió ese día. Tomar acciones, puede ser que un vehículo estuvo todo el día, no sé, parado en cierto lugar y con el vehículo encendido pero sin moverse. Entonces, puedo llamar la atención a ese conductor, puedo establecer, por ejemplo, el tiempo ralentí, puedo decirles que máximo pueden estar 5 minutos. Incluso en la plataforma se puede setear esa información para que nos llegue una alerta. Y si ya hablamos de un centro de monitoreo, vamos a poder visualizar todas estas alertas, hablando de Canvas, cuando excedemos las revoluciones por minuto, cuando hay variación de combustible, vamos a poder observarlas aquí.
o las podemos observar emergentes en esta parte. Cada vez que se genera la alerta, pues la vamos a poder observar. Además, yo puedo habilitar el sonido para que las alertas se vayan generando, tenga ese llamado de atención acá. Y también voy a poder hacer lo siguiente. Si yo me voy a la configuración de alertas ya en plataforma, vamos a buscar revoluciones por minuto. Y vamos a poder darle un color diferente. ¿Para qué? Para decirle, presta atención a esta alerta en particular. Entonces, en este caso le vamos a poner rojo. Únicamente seleccionamos el color, guardamos y con eso hemos establecido un color para que la persona que esté dentro del centro de monitoreo, dentro del panel de gestión de alertas, visualice esa alerta de un color diferente. ¿Sí? Ya no visualice únicamente de color blanco, sino de diferentes colores. Por último, les quería mostrar que dentro de la plataforma existe un tutorial en línea. Si nosotros nos colocamos en esta sección Ver tutorial, vamos a poder acceder a la base de conocimientos. Y aquí vamos a encontrar toda la información que corresponde a la plataforma. Si yo me voy a reportes, sí tenemos aquí en la parte izquierda los temas, la reportería, reportes, configuraciones también, acá. Vamos a ver todos los reportes que dispone la plataforma. Vamos a ingresar, por ejemplo, al reporte de historial, que es el que vimos el día de hoy, y vamos a visualizar toda la información, el contenido del reporte, si tenemos sensores, etc. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Pueden levantar el micrófono o también colocar en el chat. Con todo gusto, siempre bienvenido a preguntas. ¿Alguna inquietud que tengan, por favor? Por mi lado, todo claro, Juanda y Cari, muchas gracias. Todo muy claro. Listo, chicos, les agradecemos muchísimo su presencia. Vamos a seguir trabajando en nuestro Oscarcín al día, semana a semana. Recibirán invitaciones para poder asistir a estos talleres. Gracias, Cari, por tu información y estamos en contacto nuevamente. Listo, muchas gracias con todos. Les invitamos para la próxima semana a las 9 de la mañana. Tenemos previsto revisar el tema de mantenimientos. Entonces, únicamente nos vamos a enfocar a los mantenimientos. Nosotros tenemos una herramienta bastante fuerte en ese tema, que es mantenimientos 360. Incluso se puede gestionar el tema de llantas. Entonces, bienvenidos todos a la próxima presentación y espero que la presentación del día de hoy pues haya sido clara y de utilidad. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. 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 Muchas gracias.